Hola a todas y a todos y bienvenidos a la clase de química sobre las nomenclaturas inorgánicas. Una nomenclatura es un sistema de reglas que seguir para nombrar correctamente las moléculas. En el caso de las moléculas inorgánicas, son aquellas que no tienen el carbono como elemento principal. Vamos a estudiar tres nomenclaturas: la tradicional o la de Ginebra, la IUPAC y la de Stock. Empezamos con la nomenclatura tradicional. Se utiliza para nombrar las moléculas agregando un sufijo y o un prefijo al nombre para indicar la valencia o número de oxidación del catión. Eso va a depender del número de oxidación que tiene el elemento. Un elemento puede tener varias valencias, estados de oxidación, por lo que va a cambiar su nombre. Veamos. Si el elemento tiene una sola valencia, su nombre va a terminar en ico. Por ejemplo, el sodio solamente puede ser Na+, entonces su nombre en tradicional será sódico. Si el elemento tiene dos valencias posibles, el nombre de la menor terminará en oso, el nombre de la mayor terminará en ico. 5 elementos cambian de nombre. El oro se transforma en fer, la plata en argent, el oro en aur, el cobre en cupr y el azufre en sulf. Veamos cuando el elemento tiene dos valencias. El nombre que tiene la valencia menor termina en oso, el de la mayor termina en ico. Por ejemplo, el hierro existe como ion Fe+2 y Fe+3. El elemento Fe+2 se llama ferroso y el de +3, que es la valencia mayor, férrico. Si el elemento tiene tres valencias, el menor, el nombre de la menor empieza con hipo y termina en oso. El de en medio termina en oso, la valencia mayor termina en ico. Por ejemplo, el cromo existe como Cr+2, Cr+3 y Cr+6. Sería entonces hipocromoso, el segundo sería cromoso y la valencia mayor crómico. Si el elemento tiene cuatro valencias, el menor empieza con hipo y termina en oso. El menor que sigue es oso, el de en medio es ico y la valencia mayor empieza con per y termina en ico. Por ejemplo, el vanadio existe como V+2, V+3, V+4 y V+6. Valencia menor, hipovanadoso. Valencia menor, un poquito mayor, vanadoso. Valencia de en medio, vanádico. Y la valencia mayor, pervanádico. En todas las moléculas vamos a entender entonces que identifica la posición del ion en la serie del elemento para saber cómo va a terminar su nombre. Veamos ahora las nomenclaturas de IUPAC y de Stock. La nomenclatura de IUPAC consiste en utilizar prefijos para indicar el número de cada átomo en la molécula. Cuando es un átomo, el prefijo es mono, 2 átomos, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, 7, hepta, 8, octa, 9, nona y 10, deca. Vamos a ver los ejemplos. Fe2O3. 3 oxígenos, trióxido. 2 hierros de dihierro. Observamos que cuando nombramos la molécula, la leemos de derecha a izquierda, a pesar que su fórmula sea de izquierda a derecha. Trióxido de dihierro. El nombre del oxígeno se transforma en óxido. CO2, 2 oxígenos y un solo carbono. Será entonces el dióxido de monocarbono.
2 oxígenos y un carbono. Último ejemplo, CCl4. ¿Ya encontraron? 4 cloros y un carbono. Tetracloruro de carbono. Observan que el mono en muchos casos se omite, no es obligatorio. Este lo conocemos como el dióxido de carbono y esta molécula se puede nombrar también como tetracloruro de monocarbono. En la nomenclatura de Stock se indica con un número romano la valencia del catión, siempre y cuando el elemento tenga más de una valencia posible. Para esto tenemos que verificar en la tabla periódica cuántas valencias, cuántas cargas puede tener el catión del elemento Fe2O3. Para saber qué carga tenía el hierro, tengo que descruzar mi molécula. Les dejo abajo el link del video sobre la tabla periódica para retomar el tema de los metales de transición. Y además les dejo en la descripción también el link del video sobre los compuestos iónicos, tema en el cual teníamos que cruzar las valencias, las cargas de los iones para obtener las moléculas. Ahora hacemos el trabajo inverso. El 3 que tiene el oxígeno era del hierro y primero se escribe el catión. El 2 que tiene el hierro era del oxígeno, se escribe en segunda posición el anión. Esta molécula es entonces el óxido de hierro 3. En la molécula de CO2, igual, descruzo mi molécula. Cuidado, aquí tenemos un no metal y los no metales en algunos casos van a formar cationes. Deberíamos tener C más 2 y O menos 1, pero el oxígeno siempre forma el ion menos 2. Por lo tanto, ya se simplificó la molécula, porque si O era menos 2, el carbono era entonces más 4. Teníamos C2 o 4, por ser múltiples se pudo simplificar. Esta molécula es el óxido de carbono 4. Último ejemplo, descruzan la molécula en casa. ¿Ya encontraron? Se convierte en C más 4 y Cl menos, y su nombre en la nomenclatura de Stock es el cloruro de carbono 4. Observamos que los elementos de la columna 16, que es el flúor, el cloro, el yodo y el bromo, terminan su nombre en uro cuando nombramos las moléculas. Para terminar, un ejemplo para retomar las 3 nomenclaturas. Na2O, en UPAC, monóxido de disodio. En Stock, descruzo mi molécula. Óxido de sodio. El sodio pertenece a la familia 1 de la tabla periódica, por lo tanto solamente tiene una valencia. Y en tradicional, el sodio es más 1, tiene una sola valencia posible. Su nombre termina en ico. Es el óxido sódico. Cualquier molécula se podrá nombrar en las 3 nomenclaturas. Ahora a hacer más ejercicios. Con esto terminamos nuestro video y nos vemos en la próxima clase.